Saludos. En este video vamos a hablar acerca de los números primos y acercamientos a la fórmula para generar números primos. Además, les vamos a presentar nuestro producto. El contexto global utilizado fue innovación científica y técnica, porque gracias a los avances científicos y tecnológicos hemos podido conseguir y analizar la información que les vamos a presentar el día de hoy. Nuestro objetivo es investigar acerca de los números primos, su historia, acercamientos a sus fórmulas y teorías planteadas, además de poner en práctica nuestras habilidades de conocimiento, comunicación, pensamiento y reflexión, utilizando las mismas para obtener un buen producto final que contenga información verificada y precisa para las personas que estén interesadas en el tema. Nuestro producto es un artículo de revista donde se presentarán los temas antes mencionados. ¿Qué son los números primos? Los números primos son todos aquellos divisibles para sí mismos y para uno únicamente. Por lo tanto, también su descomposición de factores está formada por el mismo número multiplicado por uno. Según la información recolectada, los números primos son los que sirven para sentar bases de cualquier número. Sin la existencia de estos, no se podrían elaborar algoritmos y tampoco podrían elaborar cálculos complejos. En la historia, el origen de los números primos no está claro. Se cree que la primera vez que el humano tuvo relación con los números primos sucedió en la prehistoria, hace cerca de 20.000 años atrás. El teorema de Euler, también conocido como el teorema de Euler-Fermat, afirma una proposición sobre la divisibilidad de los números enteros. El teorema establece: si n es un número entero, la cantidad enteros entre 1 y n son primos, relativos con n se denota como número áureo de n. La aplicación del teorema de Euler es en la resolución de ecuaciones de congruencia. Por ejemplo, se desea encontrar todos los números que satisfacen a 5x igual a 2 modo de 12. En otras palabras, todos los números que al multiplicarlos por 5 dejan residuo de 2 en la división por 12. Un número de Fermat. Nombrado en honor a Pierre de Fermat, quien fue el que formuló e investigó estos números, es un número natural de la forma Fn es igual a 2 elevado a la 2n más 1. Los 9 primeros números de Fermat son los siguientes. F0 es igual a 2 más 1. F1 es igual a 2 elevado a la 2 más 1. F2 es igual a 2 elevado a la 4 más 1. F3 es igual a 2 elevado a la 8 más 1. F4 es igual a 2 elevado a la 16 más 1. Y F5 es igual a 2 elevado a la 32 más 1. Y así sucesivamente. Las propiedades del número de Fermat son las siguientes. Es igual al producto de todas las anteriores más 2. Ningún número de Fermat puede ser la suma de los dos números primos. Dos números de Fermat distintos no tienen ningún factor común. Todo número compuesto de Fermat se puede descomponer en factores primos de la forma k por 2n más 2 más 1, con k como entero positivo. Y yo les voy a hablar acerca de la criba de Eratóstenes. Pues bien, creada por el griego Eratóstenes en el siglo III a.C., la criba de Eratóstenes es uno de los métodos más conocidos y uno de los primeros acercamientos de los números primos. El método se compone de una tabla, la cual nos ayudará a encontrar números primos dentro de un intervalo de números. Pues bien, el proceso para sacar números primos mediante la criba de Eratóstenes es el siguiente. Lo que vamos a hacer es ir marcando los múltiplos de los números, comenzando con el 1, después con el 2 y así sucesivamente. Mediante este proceso se libran de ser marcados los números primos. Hay casos como los del 4 y los del 6 en donde se saltan, puesto que estos números, los múltiplos de esos números son iguales a los del 2 y los del 3, y estos ya fueron marcados. Para el ejemplo vamos a utilizar una tabla con los números del 1 al 100 y va a ir de la siguiente manera. Vamos a tachar los múltiplos del 1 y del 2, menos el 2 porque sabe que es primo. Los múltiplos de 3, menos el 3. Después los múltiplos de 5 y menos el 5. Y los múltiplos de 7 y menos el 7. Para saber cuándo debemos de parar, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado el número del cual queremos tachar los múltiplos. El resultado de este debe ser mayor al último de la tabla, que en este caso sería 100. Después de que comprobar, sabemos que 11 al cuadrado es igual a 121 y este es mayor a 100. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es tachar los múltiplos de 11 menos el mismo 11 y así tendríamos una tabla
con los números primos del 1 al 100 gracias a la criba de Eratóstenes. Gracias al desarrollo de este proyecto, nosotros como grupo pusimos en práctica diferentes habilidades tales como investigación, comprensión y reflexión, además de adquirir nuevos conocimientos y a la vez reforzar aquellos previamente estudiados. Para poder saber si la información obtenida fue confiable, tuvimos que analizar y contrastarla bien, de varias fuentes, descartar aquellas que tenían una información muy básica. Para finalizar, esperamos haber aportado información de calidad a nuestros compañeros y que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.